El Salmo 23 yo creo que ha sido mal presentado y me he dado cuenta en estos días de eso, mucho más ahora. Ha sido mal presentado. Se nos ha vendido la idea de que, como la Biblia dice, el Salmo 23, el primer versículo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo hoy he titulado esta reflexión diciendo, ¿tengo que pasar por esto, Señor? Repito el nombre de la reflexión de esta noche. ¿Tengo que pasar por esto, Señor? Y el Salmo 23 dice que nada nos faltará. Entonces, vengo con esa falsa idea que como cristiano, entonces yo debo tener aceite, arroz, carne, pollo, huevo, leche, sal, tomate, zanahoria, repollo, lechuga, carne de todo tipo, mantequilla. Mi nevera debe estar llena, porque la Biblia dice que nada me faltará. Y eso hablando de la nevera, pero el closet. Entonces que como nada me faltará, el closet debe estar lleno de blue jeans, de camisas, de pantalones, de zapatos, de medias, de las chanclas sabidas y por haber, y de las mejores marcas. Porque nos hemos enfocado en que nada nos faltará, en que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nos han vendido la idea de que muchas veces el Salmo solamente se refiere a un tema material. Así que las promesas de Dios las hemos materializado totalmente. Las hemos vuelto materialistas. Cada vez que hay una promesa de Dios, que yo leo una promesa de Dios en términos de que me cuidará, de que nada me faltará, de que me dará, inmediatamente a mi mente llega el pantalón, la camisa, el carro, la casa y todo eso. Entonces, como hijo de Dios, yo creo que hemos sido engañados en esa interpretación y esa mala enseñanza que nos han dado, sobre todo, por ejemplo, de este salmo en la cual dice que nada me faltará. Y entonces mi nevera debe estar llena, mi closet debe estar lleno, porque nada me faltará. Y entonces la pregunta que me surge es, si no tengo eso, ¿el Señor no es mi pastor? Entonces, si no tengo eso, ¿yo no soy su oveja? O entonces el Salmo 23, como otros salmos o como otras promesas, se convierte en una mera ilusión que solo es posible en Alicia, en el país de las maravillas. Y al final, entonces también la Biblia es mentirosa y falsa, porque mi nevera no está llena, porque mi closet no está lleno, y entonces resulta y acontece que, ¿por qué entonces la Biblia dice, por ejemplo, que nada me faltará y me está faltando todo? Precisamente por esa es la razón, porque hemos materializado las promesas del Señor. Las promesas de Dios las hemos materializado. ¿Por qué? O porque por otro lado entonces vemos a mucha gente teniendo todo. Tienen de todo. Mucha gente tiene muchas cosas. Y entonces la pregunta es, oye, ¿qué pasó aquí? Yo tengo al Señor como mi pastor para que no me falte nada, pero me hace falta todo. Y sin embargo, hay otros personajes que no tienen al Señor o lo tienen todo. Porque hay personajes que son muy ricos. En estos días con mi esposa veíamos un video acerca de los ricos, sobre todo de la administración o de los que dirigen a los Emiratos Árabes, un país riquísimo. Dubái, por ejemplo, es una de las ciudades mucho más desarrollada en el mundo como cualquier otra. Ya está lejos Nueva York, está lejos a Londres, está lejos París, Madrid. Ahora, estas ciudades de Medio Oriente, sobre todo de los Emiratos Árabes, son las ciudades y de algunas de Asia. Han desarrollado una cosa increíble, un desarrollo increíble. Muchos de estos personajes son riquísimos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene un garaje para capacidad de 1,200 carros y todos los tiene de diferentes marcas. Algunos tienen incrustaciones inclusive de oro en la llanta. Un carro con incrustación de oro y de diamantes y cosas de eso en las llantas, ¿para qué?
1.200 carros, Ferrari, Mercedes-Benz, Buick, mejor dicho, de todas las marcas, Hammer. Carros que yo no creo que ni siquiera han montado todos ellos. ¿Para qué, por ejemplo? Uno de ellos se pagó $6 millones a una cantante, Mariah Carey, para que fuera a cantar 3 canciones al cumpleaños de su hijo. $6 millones, que al precio de hoy son 24.000 millones de pesos por 3 canciones. Uno de ellos se gastó en la boda de su hijo $50 millones por 8 días de fiesta. Al precio de hoy son 200.000 millones de pesos. Hay gente que tiene mucho. Entonces aquí la pregunta es, esa gente, entonces si es oveja del Señor porque lo tienen todo, porque nada les falta, porque es que nada les falta, nada les falta. Tienen todas las cosas habidos y por haber, pero nada les falta. Y entonces, ahí viene la pregunta, ¿quién es el pastor de ellos? Entonces, cuando la Biblia habla de nada me faltará en el Salmo 23, entonces no se aplica a mí, entonces me confunde. Pero la confusión está en que hemos, vuelvo y repito, materializado las promesas del Señor. Así que tenemos que unir los pasajes bíblicos, hay que unirlos, hay que unir con una promesa, con otra promesa o con otro pasaje o con aplicaciones que el mismo Jesús dio sobre el todo. Entonces, el Señor, esta gente tiene todo, pero obviamente no tiene al Señor como su pastor. Pero la cosa es que el Señor mismo, cuando la Biblia dice que nada me faltará, no es porque yo tenga multitudes de cosas materiales, es porque el Señor mismo es mi plenitud y al estar en Él estamos completos. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en el Señor. Así que mis hermanos, cuando la Biblia dice que nada me faltará, es porque no es que necesariamente tengo que tener la nevera llena. Es porque nada me faltará, es porque tengo a Cristo en mi vida que lo llena todo. Estoy completo en Él, aunque la nevera esté llena. Así que cuando se dice que nada me falte, es porque en Él estoy totalmente completo. No necesito añadir nada más a mi vida, aunque tenga poca cosa en la nevera, aunque mi garaje no tenga carro, aunque no tenga garaje siquiera. El Señor es porque estoy completo en Él. Así que la promesa de Dios en esta hora, pensando en el Salmo 23 que nada me falta, realmente nada te falta. Realmente nada te falta. Si tú eres hijo de Dios, nada te falta porque tú estás completo en el Señor. Toda la plenitud de Cristo vive en ti. Por lo tanto, no hay nada que te falte. Yo he dicho muchas veces en la iglesia y en algunas reuniones de grupos pequeños que nosotros, todas las personas, tienen un vacío que es del tamaño de Dios. Cuando Dios llega a nuestra vida, entonces ese vacío se llena por completo. Por lo tanto, ya no necesitamos más. Ahí sí podemos decir con boca llena, el Señor es mi pastor, nada me faltará porque Él lo llena todo en mi vida. Todo en mi vida, no necesariamente en términos materiales. Olvidemos de las cosas materiales porque además de esas son las añadiduras que habla el Señor. Así que, ¿por qué cree que la gente que se supone tienen todo se suicida? Mucha gente que tiene todo se han suicidado, precisamente porque no lo tienen todo, porque no son las cosas materiales. Cuando la Biblia se refiere a nada me faltará, es que se está refiriendo el asunto. Cuando nada me faltará, es porque Cristo ocupa todo mi vida, todo mi corazón, todo mi ser. No necesito añadirle a mi vida nada más que Él. Eso mismo pasa en el Salmo 121. El Salmo 121 dice, que es un salmo que todos, creo que la mayoría de ustedes conocen y los amigos que nos están viendo, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Ese es un salmo de una promesa impresionante que en este momento, en esta situación que estamos viviendo, es uno de los preferidos. Creo que es donde más se está abriendo la Biblia. Digamos que en términos de lo que estamos hablando hoy, en términos de los correos y de las redes sociales, ese sería hoy un hit, ¿cierto? Sería algo que está hoy, mejor dicho, en todas las redes. Así que el Salmo 121 está catalogado como esos pasajes en los cuales muchas veces se nos ha engañado, en términos de que cuando lo leemos estamos diciendo, no me va a tocar porque el Señor es mi guardador, porque el Señor es mi socorro, porque el Señor es... Pero pilas, no es así, no es así. Por eso titulé la reflexión, ¿tengo que pasar por esto, Señor? Así que la idea aquí, en una lectura rápida, que no pasaremos por peligro. La lectura que hacemos aquí es que no pasaremos por peligro, que no estaremos en enfermedades, que la pandemia no nos toca a nosotros, pero déjame decirte que sí, que a nosotros también nos toca, que a nosotros también pasamos por aflicción. ¿Por qué cree que Jesús dijo, ustedes pasarán por aflicciones, pero tranquilo, yo he vencido al mundo? Cuando leo el Salmo 121 y cuando leo y recuerdo las palabras de Jesús, me hace acordar de una experiencia cuando pequeño, allá en la finca de mi papá, donde crecí, donde nací, yendo para la parte que nosotros le llamamos la parte de atrás de la finca. Al pasar de un lugar hay todavía le llamábamos una ciénaga, pero había un terraplén o una muralla que se hizo en algún tiempo lejano, pero el agua con el tiempo la tumbó parte, entonces quedó parte donde ya no podía uno pasar porque el agua pasaba por ahí, ¿cierto? Era como una especie de cañada. Entonces, para hacer posible que nosotros pasáramos por ahí, colocaban unos troncos que le llamaban un puente de madera, pero era un tronco, era un palo redondo con unas horquetas, le llamaban horquetas allá en la costa, que entonces el palo pasaba por ahí entre medio. Y eso cuando uno pasaba por ahí, pues eso temblaba mucho. Mucha gente cayó, yo también caí. Pero entonces lo que hacía uno era coger una especie de otro palito que lo ayudaba a uno a llevar hacia el lado. Pero yo recuerdo, la imagen las tengo vivas, cuando estaba pequeño, que iba o con mi papá, o con mi mamá, o con mi hermana menor, Neji. Las demás nunca me acompañaron atrás, ella sí. Ellos pasaban el puente primero y luego me esperaban del otro lado y me decían, venga. Cuando el Señor dice, ustedes pasarán aflicciones, pero confiad, yo he vencido, me acuerdo de esa imagen, enlazo esa imagen con esa experiencia que viví cuando pequeño, que ellos pasaban primero y luego que estaban del otro lado me decía, pase. Es decir, me estaban diciendo, yo pasé, usted puede hacerlo, como le enseñé. Yo pasé, confíen, el puente no se va a caer, el palo no se va a romper porque ya yo pasé por ahí, ahora pasa. Así dice el Señor. Es decir, no nos libra de pasar por el puente que se mueve, por el palo que se mueve. No nos vamos a librar de pasar por ese palo peligroso. Lo que nos está diciendo el Señor es, pasen por ahí, porque ya yo pasé y ya ahora yo les voy a dar ánimo, ya yo les voy a ayudar. Confíen, ya yo vencí el temor, ya yo vencí el miedo. Pasen ahora, confíen en el Señor. El Salmo 121 es así. El Salmo 121, este salmo que hace parte de un grupo de salmos que incluye desde el 120 hasta el 134, se le llama los salmos de ascenso.
Se le llaman salmos de ascenso, pues eran los salmos que recitaban los peregrinos que subían a Jerusalén a las fiestas solemnes y divinas que adoraban a Dios en el templo en Jerusalén. Así que estos salmos eran salmos que cantaban y entonaban los peregrinos que iban a Jerusalén mientras subían allá. Era un salmo, entonces eran canciones. Eran canciones que los peregrinos iban cantando y caminando. El Salmo 121 es una manifestación del peregrino de su preocupación por el viaje. El Salmo 121 es una canción que manifiesta la preocupación que tiene el peregrino para ir a Jerusalén, porque tiene que pasar por varios lugares. Más, el Salmo 120, que es el comienzo, dice que se mueve de Mesec. Ay de mí que moro en Mesec, dice, y va para Jerusalén. Él sabe que de Mesec a Jerusalén hay peligros, así que él está preocupado, tiene que pasar por ahí. No, el Señor no le va a librar, no lo va a coger de los pelos y lo va a poner de Mesec a Jerusalén. No, el Señor no va a hacer un acto de magia y lo va a desaparecer para que no pase peligros entre Mesec y Jerusalén. No, él tiene que pasar por ahí. Lo que pasa es, la situación es distinta porque él está preocupado por el viaje, es decir, los peligros que debía pasar en ese peregrinaje. Este salmo tiene 3 componentes. Los primeros 2 versículos dicen la preocupación del peregrino por el viaje a Jerusalén y su confesión de consuelo en la fe en Dios, de que Él le va a guardar. La otra parte es una oración que hace a alguien, podría ser un sacerdote, que el peregrino, una oración de alguien por el peregrino, y le dice que él guardará a Israel, así como guardó a Israel, le guardará a él. Es decir, ya Israel pasó por el puente, ahora pasa tú, que así como pasó Israel por todas estas tribulaciones, así te guardará a ti. Es lo mismo, confía, ya yo he vencido, ya yo he pasado. Y la última parte es que el Señor le guardará aún más allá de ir a Jerusalén, es decir, le guardará para siempre. Así que lo central de este pasaje del Salmo 121 es el versículo 3 y 4. La clave del Salmo 121 es el versículo 3 y 4. El versículo 3 y 4 habla de que el Señor no duerme. El Señor está siempre, permanentemente, con los ojos puestos sobre sus hijos, para cuidarle, para decirle, pasa que yo te vigilo siempre, el Señor. Nuestra peregrinación es un viaje también a la Jerusalén espiritual. También, pero ese viaje implica también muchas cosas, mucho sufrimiento, muchos escasez, mucho dolor, mucho coronavirus, mucho encierro, mucha cuarentena, mucha escasez, mucha enfermedad. Pero ojo, el Señor no duerme. El que nos cuida en este peregrinaje no duerme. No te dejes engañar por esas vendedores de ilusiones en el tema de que no vamos a ser tocados, no vamos a ser enfermados. Puede que sí, Dios no lo quiera, pero puede que alguno de nosotros sea infectado por el coronavirus. Entonces dejamos de ser hijo de Dios. Entonces ya no soy oveja del Señor porque me tocó el coronavirus. Entonces dejó de ser el Señor mi pastor porque me contagié. No, el Señor no deja de ser nuestro pastor, ni yo dejo de ser su oveja. El Señor cuida de mí en esos momentos. Lo que está diciendo el Salmo 121 es, vas de Mesec a Jerusalén, hay peligros, no te voy a librar de esos, no te vas a excusar de esos peligros no te los voy a quitar de en medio. Lo que voy a hacer es que cuando pases por esos peligros, yo voy a estar ahí. Yo voy a estar para darte la mano. Yo voy a estar para cuidarte. Yo voy a estar para defenderte. Cuando vengan los ladrones a querer quitarte las cosas, los ladrones no van a estar, no se van a quitar. Lo que pasa es que cuando vengan a robarte, yo voy a estar para defenderte. Esa es la promesa que yo hoy quiero, que es la realidad, la verdad de estos pasajes bíblicos y de estas promesas. Hermano, no nos dejemos engañar de esos vendedores de ilusiones que nos dicen que nosotros como hijos de Dios no vamos a ser tocados, no vamos a hacer tal cosa. No, lo que nos está diciendo hoy la palabra de Dios es nosotros como hijos de Dios pasaremos, porque el Señor fue muy claro y vuelvo y lo repito, otra vez repito, el Señor dijo, pasaréis por esta tierra por aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Así que no podemos librarnos de eso. No podemos excusar, no podemos quitarlas del medio. El problema es, la situación es, la bendición es cuando yo estoy pasando por esas luchas, cuando yo estoy pasando por esos peligros, cuando yo estoy pasando por la escasez, que en este momento también no solamente el coronavirus está atacando la escasez. Hay mucha gente, muchos de ustedes probablemente la otra semana no tengan con qué mercar porque no pueden salir a trabajar. Hay escasez. Entonces, dejaste de ser hijo de Dios, dejaste de ser oveja porque no tienes ya el mercado. No, usted sigue siendo oveja y el Señor sigue siendo su pastor. El Señor sigue, tú puedes seguir mirando de dónde vendrá el socorro, viene del Señor. Cuando estés pasando por esa escasez, tu socorro viene del Señor. El Señor no va a quitar esa escasez. Lo que pasa es que cuando estés pasando por ahí, Él te va a ayudar, te va a dar fortaleza, te va a dar ánimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Confiar, tener fe, pasar por el puente que tiembla, porque ya el Señor pasó y Él está pendiente de que no te caigas, de que si te vas a resbalar de una vez te agarra, no te va a librar de pasar por el puente. El Señor lo que va es a darte fortaleza cuando estés pasando por esa situación, cuando estés pasando por esas pruebas, cuando estés pasando por esas luchas. Así que la invitación que yo les hago esta noche, mis queridos amigos y hermanos, es efectivamente la promesa que hay en el Salmo 121 es real. El Señor es nuestro guardador. El Señor es nuestro socorro. El Señor es nuestra sombra. El Señor es nuestro refugio, nuestro reposo, nuestro proveedor. El Señor es todo eso para nosotros. Esa es una verdad. Pero también la otra verdad es que todas esas cosas que están ahí, todas esas, que el Señor es nuestro proveedor, que el Señor es nuestro cuidador, que es nuestro protector, que es nuestro ayudador, ¿saben por qué están? Porque está la otra contraparte. El Señor es nuestro proveedor porque hay escasez. El Señor es nuestro guardador porque hay peligros. El Señor es nuestro sanador porque hay enfermedades. El Señor es nuestro defensor porque hay alguien que nos está acusando. El Señor es nuestro todo porque hay otro que quiere dañarnos. ¿Sí? ¿Sí saben por qué están esas promesas? O sea, las promesas están porque hay una realidad también, y es que está esa otra parte. La otra parte de la escasez, la otra parte del dolor, la otra parte de la enfermedad, la otra parte de eso. Por eso existen las promesas de Dios, porque hay otra contraparte. Eso no es que Dios, no es que esas otras cosas no existan, las otras cosas sí existen. No es que los cristianos no vamos a pasar por esas otras cosas, pasaremos, pero el Señor es proveedor en medio de esa crisis. El Señor es proveedor en medio de esa lucha, de esa situación difícil. Así que hoy yo quiero decirles, estamos pasando por una situación complicada, de escasez, de temor, de incertidumbre, tantas noticias que nos pasan por el WhatsApp, las redes sociales, por los noticieros. Yo sé que no nos están diciendo toda la verdad. Obviamente el gobierno también es prudente, porque si dijera toda la verdad de todos estos temas, hay cuestiones de seguridad nacional. Se volviera esto una situación mucho más complicada en el orden público y todos estos asuntos. Pero nuestra esperanza, ¿dónde está? Miremos al cielo. Estamos pasando por ahí. En este momento estamos pasando por el puente. Estamos pasando por el puente. Estamos caminando por ese puente que tiembla, por ese tronco que tiembla. Pero confiad, el Señor ha vencido y Él es nuestra promesa. Él es nuestra verdad. Él es nuestro ayudador, nuestro socorro, nuestra fuerza, nuestro aliento. Así que hoy te traje esta palabra para que no creas que porque de pronto estés hoy sufriendo alguna escasez, que porque creas que de pronto tengas mucho miedo, que porque creas que estés en alguna situación difícil hoy en tu familia, en tu vida, o tengas algún familiar enfermo de esta infección, de este virus, entonces dejaste de ser del redil. No, antes por el contrario, a las heridas, ovejas heridas por las enfermedades, por la escasez, a esas ovejitas que están sufriendo, es que el Señor también pone atención. Recuerda
la parábola de la oveja perdida. Pues Él deja a las 99 que están tranquilas, que están sanas, para dedicarle tiempo a esas que están sufriendo. Probablemente el Señor en este momento esté dedicando más tiempo hoy a sus hijos como nunca antes, porque está viendo que sus hijos hoy están en una situación difícil. Probablemente el Señor dejó, pues utilizando aquí una cuestión, una metáfora humana, el Señor dejó de hacer algo que venía haciendo antes de marzo o de febrero, dentro de sus planes, y dedicación completo. Es decir, el Señor también debe estar en acuartelamiento de primer grado, atendiendo que sus hijos estén bien, porque están pasando por los momentos difíciles. No dejas de ser cristiano cuando estás enfermo. No dejas de ser cristiano, hijo de Dios, cuando tienes escasez. No dejas de ser hijo de Dios y del redil cuando estás en una cuestión complicada como la de hoy. No. Antes, por el contrario, la atención del Señor es mayor para ti. Así que esta noche yo te invito para que no te dejes vender por ilusiones y más bien confía en que el Señor hoy y mañana y todo el tiempo, porque el Salmo 121 termina diciendo desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Es decir, el Señor te guarda hoy, pero te va a guardar desde ahora y para siempre. Confía. Solamente confía.